Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Álvaro Gea, como me han presentado, vengo de la empresa Novelty. Nosotros nos dedicamos a hacer analítica en streaming en tiempo real. Si sacamos inteligencia, datos, valor de negocio a datos que entran en tiempo real en nuestra red. Nos hemos centrado, dentro de todas las posibilidades de datos que vengan en streaming, por así decirlo, nos hemos centrado en una parte muy concreta, que es el mundo de IoT, porque pensamos que el mundo de IoT tiene ciertas particularidades que lo diferencian de otros, ¿vale? Lo primero de todo, a mí lo que me gustaría es empezar definiendo un poco qué es IoT, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente se ha convertido en una palabra que yo creo que es una moda, si ya todo es IoT, un coche es IoT, una casa es IoT, una granja de patos es IoT, entonces al final todo es IoT. Es decir, entonces, la siguiente transparencia me obliga a ponerla el Consorcio Nacional de IoT, pues si hablas de IoT y no pones una transparencia en donde pongas una casa conectada y demás, es decir, no se permite, no te entran dentro de las transparencias válidas para ser IoT, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho muchos estudios, ¿vale? Y hemos llegado a la conclusión que la mejor forma de definir IoT, en este caso, es preguntar a nuestro jefe, ¿vale? ¿Qué es IoT y qué no es IoT? Nosotros tenemos, nuestro CEO es nuestro sistema experto, entonces tú le puedes decir cualquier cosa y él te va a decir inmediatamente si es IoT o no es IoT. Le dices, ¿una silla conectada a internet es IoT? Sí. ¿Un ordenador es IoT? No. ¿Terminator es IoT? Sí, pero a partir de la última película. Antes no era IoT, ¿vale? Porque no estaba conectado a internet, ¿vale? Entonces tenemos que dejarlo claro, ¿vale? Entonces, nosotros realmente no sabemos qué es IoT. Yo creo que ni mi jefe tampoco, pero a través de ingeniería inversa y a través de hacer un poco de fuerza bruta, hemos llegado a conseguir sacar una serie de características que más o menos nos podrían definir lo que es IoT. Vale. ¿Cuáles son esas características? Yo creo que la primera característica es que deben ser sistemas básicos, ¿vale? Es decir, tienen que ser dispositivos pequeñitos, simples. Básicamente esta característica es para excluir a todos los ordenadores. Es decir, todos los ordenadores no son IoT. Lo siento, si tenéis una granja de ordenadores, no tenéis dispositivos IoT, tenéis una granja de ordenadores, ¿vale? Entonces, quitamos a todos esos ordenadores. Por otro lado, tienen poca potencia de cómputo, ¿vale? No son ordenadores, son pues pequeños dispositivos que nos mandan tienen poca capacidad de cómputo. ¿Eso qué implica? Básicamente que si queremos hacer cualquier cosa de analítica, si queremos hacer cualquier tipo de tratamiento o cualquier tipo de transformación de la información, el dispositivo no lo va a hacer, ¿vale? Porque no va a tardar demasiado. Vamos a tener que hacer, en caso de que queramos hacer un procesamiento duro de los datos, pues no lo vamos a poder hacer en el propio dispositivo, sino que vamos a tener que intentar sacarlo de él. ¿Cuál es el problema? Que si queremos sacar los datos de él y la siguiente característica es que tenemos un problema de conectividad, pues tenemos un problema. Entonces se juntan las dos cosas y tenemos un gran problema, ¿vale? Normalmente los dispositivos IoT tienen problemas de conectividad. Básicamente el principal problema de conectividad que tienen es que son dispositivos pequeños, simples y sobre todo baratos. Y cuando tú haces un dispositivo pequeño, simple y barato, lo que te sale es que es un dispositivo regularcillo, ¿vale? Entonces las probabilidades de que tu tarjeta GSM se te rompa en un dispositivo de este tipo, un dispositivo de T, ya sea un Arduino, ya sea una Raspberry Pi, ya sea cualquier dispositivo, cualquier plataforma que nos permita crear este tipo de dispositivos, son bastante altas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que posiblemente se te rompa. Es más, la conectividad que te va a dar el dispositivo no va a ser muy alta. Vamos a perder muchas veces la cobertura y vamos a perder muchas veces la conexión con el servidor. Por lo tanto, no podemos garantizar que vamos a tener siempre el dispositivo accesible para lo que queramos, ¿vale? Nuestra experiencia es que si tú compras Arduinos, uno de cada 3, bueno, no, uno de cada 10, pongamos así optimistas, no funciona bien. Entonces, estas cosas, cuando compras 200, pues tienes bastantes probabilidades de que te caigan bastantes que están rotos, ¿vale? Por otro lado, tenemos el siguiente problema. Tenemos un problema de energía, de capacidad de energía. Si tenemos un IoT conectado a una corriente eléctrica, evidentemente no tienes un problema de energía porque podemos tirar de corriente eléctrica hasta el infinito. Pero normalmente lo que vamos a querer hacer es tirar ese dispositivo y que no tenga conectado a ningún cable. Por lo tanto, vamos a tener que tener algún tipo de batería, ¿vale? Bueno, las baterías de litio funcionan muy bien. Es más, podríamos poner la batería de un Nokia y nos podríamos tirar semanas utilizando el dispositivo. Es simple, pequeño, ahorra batería.
¿Cuál es el problema? Básicamente el problema es que si queremos que nuestro sistema esté conectado y que nuestro sistema nos mande información, vamos a utilizar la conectividad. Y justamente esa conectividad, es decir, la conexión con otros sistemas, es lo que más gasta energía en nuestro dispositivo. Por lo tanto, no solamente vamos a tener un problema de conectividad, sino que además vamos a querer enviar cuanto menos mensajes mejor. Y cuanto menos información nos mande, pues mejor, ¿vale? Entonces vamos a necesitar jugar con ese tipo de información. Y la gente de IoT pues juega con eso, es decir, en vez de mandarte mensajes cada vez que cambia el estado de mi sensor de temperatura, pues te mando un mensaje cuando ha cambiado y el resto del tiempo pues te lo tienes que imaginar, ¿vale? Si estás haciendo un sistema analítica en donde las probabilidades de que haya perdido la conectividad son bastante altas, tú nunca sabes si el tío te ha mandado el mensaje porque ha cambiado la temperatura o porque se ha tirado 5 horas sin conexión. Entonces necesitas tener en cuenta todos esos tipos de factores. Y por último, estos sistemas fallan. Y cuando digo fallan, es que fallan de verdad. Es decir, normalmente el proceso es básicamente tiro todos y espero que alguno llegue, ¿vale? Entonces, vamos a economía de costes, son dispositivos que queremos que sean muy baratos y queremos que controlen poca información o pocos detalles de la información, pero que ganemos en volumen de sistemas. Por lo tanto, estos sistemas normalmente suelen fallar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los retos cuando nosotros desarrollamos un sistema de analítica sobre este tipo de dispositivos? Básicamente, por un lado es la calidad de servicio. Es decir, nosotros vamos a necesitar tener en cuenta su calidad de servicio, que es mala. Entonces vamos a tener que estar mirando constantemente cómo gestionar esa calidad de servicio, cómo vamos a conseguir que nuestra infraestructura tenga en cuenta que los dispositivos a veces nos mandan información, a veces no, y a veces que no simplemente no pasa nada, sino simplemente que están almacenando o simplemente no está cambiando la información, han decidido que no funciona o simplemente el dispositivo que está en el coche está pasando por un túnel y es una cosa normal. Por otro lado, tenemos que ver cómo sincronizamos esa información con nuestro sistema. Cada sistema, cada sensor nos está mandando su información en su tiempo. Cada sistema está mandando la información cuando quiere, pero marcando su tiempo. Y esa sincronización entre los diferentes dispositivos la tienes que resolver de alguna forma, porque cuando te llega a ti la información, tú la tienes que tratar en el tiempo global, es decir, en un tiempo que no es el tuyo. No sé cuándo te llega a ti la información, porque cuando te llega a ti la información puede que sean mensajes acumulados de hace una hora, pero es el suyo que está compartido con los diferentes sensores que estás analizando a la vez. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta esa sincronización entre los diferentes dispositivos. Por otro lado, una de las cosas que normalmente suele pasar con estos sistemas es que el esquema va cambiando. Básicamente ¿por qué el esquema cambia? Porque el usuario que está haciendo este tipo de pruebas, normalmente un maker que está fabricando su propio sensor, cada vez quiere añadir más información, ¿vale? Cada vez añade un nuevo sensor. Y con ese nuevo sensor, aparte de analizar ese tráfico, pues podemos extraer más información y podemos extraer más valor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la información que hayamos analizado puede ser que cambie y que tengamos luego más información con el cual sacar más conclusiones. Y por último, que nuestra información no va a venir nunca en orden. Es más, va a venir información que pensábamos de un sensor que estaba muerto o un tiempo que pensábamos que nos iba a llegar información, ese sensor se levanta y de repente nos manda información de hace 2 días. Y con esa información de hace 2 días vemos que esa información es vital, porque esa información que nos está mandando de hace 2 días es justamente la información que tuvo antes de que la máquina se estropeara y dejara de mandarnos información, o antes de que el coche se metiera en ese túnel y no volviera a salir. Entonces, ese tipo de información desordenada y completamente fuera de orden, muchas veces es la que más nos interesa. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer con un sensor? Básicamente lo que se está haciendo actualmente, o lo que estamos haciendo nosotros, si ahora mismo hiciéramos un sensor y utilizáramos las plataformas que hay, excepto Novelty, en el sistema, tendríamos más o menos esto, lo que sería un termostato de nuestra casa, ¿vale? En donde lo que podemos hacer es meter la información de lo que está pasando en nuestra casa, cuáles son las cosas que están ocurriendo, podemos meter temperatura, podemos poner humedad exterior, podemos poner diferentes valores y básicamente lo que podemos hacer aquí es poner un threshold. Es decir, cuando estemos a menos de 18 grados, pon la calefacción. Cuando estemos a más de 25 grados, quita la calefacción. Si no, baja, porque hace mucho calor fuera, pon el aire acondicionado. Ya está. Y ese tipo de información la podemos hacer así. ¿Hay un pequeño avance? Sí, podemos almacenarla. Lo que nos van a dar plataformas de IoT, como Carrios, como M2M Cloud Factory, son sistemas para almacenar ese tipo de información. Nos resuelven ciertos problemas de conectividad, de cuándo está el dispositivo apagado, cuándo está el dispositivo encendido, pero no nos dan ningún tipo de trabajo por encima de eso. ¿Cuál es el objetivo nuestro? El objetivo nuestro es pasarnos a un sistema un poco más inteligente, ¿vale?
nosotros queremos que no solamente tengamos esa información de threshold de tengo que encender la calefacción, tengo que poner aire acondicionado, tengo que quitar el aire acondicionado, tengo que encender la información, sino que sepamos si esta situación es normal que pase, es decir, que por las noches tú te quieras poner la calefacción porque hace una temperatura que no es agradable para ti, pues coger y decir, yo normalmente cuando estamos a esta temperatura pongo el aire acondicionado. Y el sistema ya no le tienes que conectar un threshold, sino simplemente sabe que con esa temperatura, pues a ti te gusta estar a una temperatura alrededor de los 23 grados. Y si hace mucho frío fuera y empieza a llover, pues a ti te gusta que como hace más humedad, pues 23 grados te parece mucho y lo bajas a 21, ¿vale? Y que el sistema vaya tomando decisiones alrededor de tu entorno. Básicamente eso es lo que hace NES, comparado con un sensor. Entonces, en realidad lo que quieres no es una automatización del proceso, sino que el proceso en sí sea inteligente. Exacto. ¿Vale? Y justamente lo que queremos es que saquemos la información suficiente como para analizar esa información en tiempo real, ¿vale? Que podamos saber en qué estado estás, en qué situación te vas a encontrar y cómo va a evolucionar tu sistema a lo largo del tiempo. Muy bien, ¿qué nos planteamos en el mundo de IoT? Esto es lo que hay ahora, sistemas que recogen la información desde redes de sensores, la almacenan y te muestran algún tipo de visualización sobre esas redes de sensores, sobre los datos que estás capturando en crudo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es dar una capa inteligente a ese tipo de gestión, es decir, crear una capa por encima en donde tengamos ya inteligencia de negocio, podamos ver esa información y podamos extraer resultados, extraer conclusiones de los datos que estamos llegando. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, básicamente nuestro objetivo es, si lo quisiéramos así, intentar hacer una especie de NES para todas las tecnologías, para habilitar las capacidades de NES a tecnologías IoT. Pero diréis, bueno, esto lo puede hacer cualquiera, se junta, pilla un data science, lo junta ahí, lo mete, lo encierra, pilla el sensor, lo analiza hasta el infinito y saca los comportamientos y saca todas las tendencias, te hace las predicciones y te olvidas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que eso está asumiendo que los sistemas no evolucionan, es decir, nosotros tenemos un sistema que va a estar funcionando así, va a aprender durante X tiempo y no va a volver a aprender. Nuestra experiencia es que esto prácticamente no pasa nunca. Es decir, el sistema empieza a evolucionar, empieza a cambiar y al contrario, no es que llegues un momento que aprendes todo, sino que tienes que continuar aprendiendo constantemente, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es quitar esa necesidad de tener un data scientist dentro de nuestro sistema. Es decir, nuestro objetivo es que no tengamos que utilizar esfuerzos manuales para analizar la información, sino que el sistema automáticamente vaya analizando la información según va llegando, va aprendiendo, según va encontrándose nuevos comportamientos, nuevas circunstancias, nuevos escenarios y que siempre evitar que los modelos que estemos creando, que estemos haciendo, estén fuera de fecha, es decir, básicamente que estén caducos, ¿vale? ¿Eso cómo lo conseguimos? Básicamente lo que hacemos es que como sistema siempre está aprendiendo, el modelo que te estamos dando, el modelo que estamos visualizando, los comportamientos que hemos detectado, son todos los comportamientos que han aparecido en el sistema hasta ahora. Lo cual tiene como contrapartida es que vas a tener que estar monitorizando porque tu sistema va a seguir aprendiendo, vas a tener que estar viendo qué va pasando y cómo va evolucionando el sistema. Pero la gracia es que vamos a intentar darte todas las herramientas para que ese trabajo sea lo más sencillo posible. Y por último, cuanto menos tiempo tardemos en analizar la información y menos tiempo tardemos en sacar valor de esa información, nosotros lo que vamos a conseguir es que tu información es más valiosa antes, por lo tanto puedes empezar a sacar dinerito o sacar lo que queramos de la información que estás capturando, ¿vale? Pero bueno, esto es el rollo de qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿vale? En primer lugar, tenemos una arquitectura montada que únicamente trabaja en streaming, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar la información según nos llega. Si no podemos esperar a que el usuario haya recuperado 2 teras de información para hacer un análisis en batch de toda esa información. Necesitamos que según vaya introduciendo esa información en el sistema, nosotros vayamos creando, sacando, extrayendo valor de esos datos, ¿vale? Para eso lo que hemos montado es una arquitectura que tiene más o menos esta pinta, ¿vale? Tenemos nuestro Machine Learning Backend, ¿vale? Esto es un pipeline. Lo hemos montado básicamente utilizando Colab de Kafka y entre medias hemos montado microservicios con las diferentes fases del proceso de Machine Learning, ¿vale? La primera fase de normalización, una fase de resumen y por último una fase de identificación de comportamientos, ¿vale?
Todo esto está sostenido y está mantenido a través de Mesos. No sé si habéis oído hablar de Mesos, pero básicamente lo que hace Mesos es un gestor de clúster, ¿vale? Lo que hacemos es que mantenemos cada una de las instancias vivas, cada uno de estos microservicios los mantenemos de forma viva y nos preocupamos completamente de dónde los desplegamos, cuándo los desplegamos y en qué lugares los desplegamos. Mesos se va a encargar de desplegarlo en tu clúster y ya está. Y él se va a encargar de que siempre esté disponible y que cuando no esté disponible te avise, ¿vale? ¿Qué hemos hecho con esto? Básicamente de aquí, con todo este pipeline, lo que hacemos es extraemos el valor de los datos. Aplicamos diferentes algoritmos para sacar ese valor de los datos. Y esa información se persiste en nuestro sistema de backend, nuestro data storage, que es donde guarda la información, los valores que se han extraído. ¿Nos quedamos con los datos que introduce el usuario cuando lo hemos procesado? No, no nos hace falta. Según la información entra, la información sale. La única almacenamiento que hacemos de la información, de los datos que tiene el usuario, son para poder visualizar esa información en las interfaces gráficas, básicamente. Es decir, el usuario quiere que cuando yo estoy mandando datos a la información, quiere ver sus gráficos, sus valores dentro de esa pantalla. Y eso es la única visualización que eso es el único almacenamiento de datos que necesitamos. El resto de los KPIs que extraemos de la información que estamos procesando, los extraemos en este pipeline y la información sale directamente desde ahí. Luego, ¿qué tenemos? Pues luego tenemos la típica arquitectura de frontend backend, ¿vale? Es decir, en nuestro caso tenemos el frontend service, que es, básicamente es un sistema es un Angular, una página montada en Angular con S3, y nuestro backend, ¿vale? Que nuestro backend básicamente es nuestro backend del frontend, es decir, entonces es el backend, ¿vale? Es decir, lo vamos a patentar el nombre, ¿vale? Pero muy bien, esto de aquí abajo es muy típico, base de datos, sistema API y frontal. Si nos centramos en la parte de arriba, nos encontramos pues tres procesos que pues parecen, el primero por lo menos, parece muy básico. Lo primero que hacemos es normalizamos la señal. ¿Por qué normalizamos la señal? Porque nuestro sistema, por defecto, trata la información de manera multivariable. Entonces tenemos diferentes variables a diferentes rangos, por lo tanto necesitamos juntar, es decir, poner en un rango común esa normalización de la señal. ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente el usuario no tiene ni idea de cuáles son su máximo y su mínimo de la señal. Es decir, nosotros no podemos esperar a que el usuario nos mande esa información. Y otro problema es que esa información, esa normalización, hay variables que no tienen normalización. Si yo pongo un contador de agua, el contador de agua va de 0 a, no sé, tiene 7 o 8 dígitos, pero hasta donde llegue. Y luego vuelve a empezar. Entonces no podemos decir, oye, ¿cuál es la normalización de esto? No lo sé, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro sistema vaya gestionando esa normalización poco a poco y vaya viendo cómo tiene que normalizar la señal en esos lapsos de tiempo y vaya aprendiendo poco a poco cómo normaliza esa información. Luego, después tenemos nuestra técnica de resumen, ¿vale? Que esto es a donde tenemos nuestro IP y esto es la parte top secret que no podemos contar, ¿vale? Básicamente lo que hacemos aquí, para que os hagáis idea, es hacemos un resumen estadístico de la información que estamos capturando y la gracia es que ese resumen estadístico lo que nos permite es medir una distancia con cualquier otro resumen estadístico que hay en el sistema. A mayor distancia, menos se parece ese resumen estadístico que hemos capturado de mi resumen estadístico, ¿vale? Es decir, lo que hace es, hemos hecho un resumen y hemos calculado una distancia a través de ese resumen. Cuanto más se parezcan esos dos sistemas, a menos distancia están dentro de nuestro espacio que hemos creado, ¿vale? ¿Y qué hacemos posteriormente? Pues si tenemos información que la hemos unido en un espacio que hemos creado nuestro que define unas distancias, lo que hacemos es que agrupamos, ¿vale? Vamos viendo la información y la vamos agrupando en diferentes diccionarios y creamos lo que se llama un diccionario de comportamientos. ¿Qué nos permite hacer ese diccionario de comportamientos? Lo que nos permite hacer este diccionario de comportamientos es comparar, o nuestro sistema de resumen lo que nos va a permitir es hacer este tipo de comparaciones, ¿vale? Si nosotros tenemos, imaginaros, 4 variables y tenemos 2 comportamientos diferentes, es decir, son dos situaciones en el tiempo completamente diferentes, nosotros podemos comparar esas 2 situaciones del tiempo entre ellas y podemos decir a cuánta distancia está en cada una de esas variables entre sí. Entonces podríamos decir que entre el comportamiento 1 y el comportamiento 2, la variable 4 y la variable 5 son muy parecidas.
Sin embargo, si nos vamos a la variable 3, o la variable 1 o la variable 2, esas variables son muy diferentes, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Básicamente el problema de esto es que si hacemos esto, podemos calcular la distancia global y ver no solamente a cuánta distancia se encuentra un comportamiento con otro, sino cuáles son las variables que han producido ese cambio. Y poder decir, oye, mira, este comportamiento es muy diferente a este, sin embargo, es debido a que la temperatura de fuera ha bajado drásticamente, no porque tú haya pasado algo en tu habitación donde estés. Y podemos medir de esa forma, de manera multivariable, cómo va evolucionando nuestro sistema. Además, podemos medir estadísticas de cambio. Una de las cosas que podemos hacer es, si según vayamos recogiendo esa información de cómo están apareciendo esos comportamientos, podemos ver cómo fluctúa nuestro sistema y ver cuánto está cambiando, cuánto está dejando de cambiar nuestro sistema en un momento preciso, ¿vale? Y predecir, por ejemplo, que tu sistema aparece, no sabes lo que está pasando, pero está cambiando mucho, o está en un ciclo que no debería ser, es decir, está pasando pues de no tengo tinta, imaginaros una impresora, pues eso no es normal. Pues ese tipo de iteraciones podemos verla en esa fluctuación de cambio. Y por último, en caso de que esa fluctuación de cambio sea tan grande que se haya ido a una zona completamente distinta de este espacio de comportamientos, lo que va a aparecer es un comportamiento nuevo. Y eso quiere decir que ha aparecido una cosa que nunca ha ocurrido antes desde que estábamos analizando la fuente. Y eso puede ser pues, que haya una rotura, eso puede ser que de repente haya entrado en un ciclo que todavía no habíamos conocido, que no habíamos reconocido, o que apareció una anomalía. Por ejemplo. ¿Qué cosas podemos hacer más? Una vez que nosotros hemos creado nuestro diccionario, lo que podemos hacer es categorizamos esos comportamientos, clasificamos esos comportamientos y definimos cuáles son los comportamientos que tenemos que vigilar y cuáles son los comportamientos que nos dan igual, porque son normales. Eso lo que hace es que poco a poco tengamos de manera autónoma toda la información sesgada y podamos saber, bueno, este comportamiento, aunque no es exactamente igual a un comportamiento porque hay un pequeño ruido, nuestra información sigue siendo normal. Sin embargo, si me voy a este comportamiento, es un comportamiento de error. Si aparece un nuevo comportamiento que no habíamos visto nunca, pero es muy parecido a comportamientos de error que ya habíamos categorizado, pues vamos a decir que ese comportamiento es de error. Y además vamos a poder, a través de esas etiquetas, ver cuándo ocurren esas cosas. Por ejemplo, si nosotros los comportamientos normales aparecen aquí, sin embargo aquí empiezan a haber errores, pues sufrimos un efecto de fin de semana, ¿vale? De repente han entrado a tu aplicación un montón de gente, se acabó, ¿vale? Pues ese tipo de monitorización la podemos hacer con nuestro sistema. Y por último, una vez que hemos detectado esos comportamientos y hemos categorizado esa información, lo siguiente sería poder crear cadenas de esos comportamientos dentro de nuestro sistema y poder ver que si yo estoy en un comportamiento de error, ver que a 5 pasos más atrás pasé un comportamiento que no sabía, que no me había encontrado nunca o que era nuevo o que no había categorizado. Y a lo mejor ese comportamiento me está indicando que después de X tiempo ese sistema va a ir a un error. Y es más, podemos categorizar para monitorizar grandes cadenas de comportamientos para decir, esta cadena de comportamiento es peligrosa y cuanto más te parezcas a esa cadena de comportamiento, más problemático va a ser tu sistema, ¿vale? Entonces, si nos vamos monitorizando, en el momento que vayamos acercándonos, podemos otra vez avisar al usuario de, oye, esto es un problema, gestionarlo. ¿Vale? Y por último, no solamente tenemos que ir analizando cada una de las fuentes de manera independiente, sino que podemos compartir la información entre las diferentes fuentes. Es decir, podemos compartir los diccionarios que se van generando entre las diferentes fuentes. Eso quiere decir que si imaginaros que tenemos una granja de molinos con 200 molinos, yo podría categorizar ese molino, detectar cuáles son los problemas, los fallos, las situaciones críticas del molino y aplicar ese mismo reconocimiento de patrones al resto de los molinos de la granja y compartir esa información con el resto de los molinos de la granja, para que cuando pasara una situación similar dijera, oye, ¿esta situación la pasa algún molino que está en mi granja? Sí, pasó una situación exactamente similar en tal molino y el operario la declaró como que era un error, por lo tanto declarará como un error porque debe ser un error, ¿vale? Y ese tipo de información nos va a permitir que tu inteligencia escale a todos los sistemas que estás soportando, que estás controlando, ¿vale? Y teníamos pensado una demo, pero creo que no hay... No es muy larga. No es muy larga, bueno, tampoco, no hay nadie. Pues, vale. No, son 5 minutos. Sí. Vale, tenemos una demo. Básicamente hemos decidido monitorizar un sistema completamente complejo y totalmente industrial y totalmente crítico, que es un ventilador, ¿vale? Básicamente estamos monitorizando en el ventilador 3 cosas. Tenemos
un sensor de temperatura pegado a lo que sería el rotor del cojinete del ventilador. Por otro lado tenemos un sensor de vibraciones y por otro lado medimos la corriente eléctrica, ¿vale? Y con eso básicamente conectamos nuestro sistema y él poco a poco va aprendiendo los comportamientos. ¿Qué hacemos? Dime. Antes has dicho creamos nuestro diccionario. Sí. ¿Te refieres a crear una biblioteca? ¿Una library? No, creamos un diccionario de comportamientos, un listado de comportamientos. ¿Vale? Un diccionario de comportamientos que en donde todos los comportamientos cercanos se van a quedar agrupados y los comportamientos más alejados van a separarse, van a estar separados y diferenciados. Vale, hemos arrancado nuestro ventilador. Vale, acaba de arrancar. Y básicamente lo que pasa es que nuestro sistema... A ver, es que esto... No se ve muy bien porque... Básicamente nuestro sistema está capturando los datos, ¿vale? Estos datos son prácticamente, si los veis así, si no veis nada más, si nada más veis esta información, parecen prácticamente ruido, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que básicamente estos datos ya se han capturado alguna otra vez y esta información, o realmente estos datos no, información parecida a estos datos se han capturado alguna otra vez y el sistema ya lo hemos etiquetado como que eso es la velocidad 1 del ventilador, ¿vale? Hemos arrancado el ventilador y lo hemos puesto en velocidad 1. Entonces, poco a poco, pues el sistema, pues este ruido que nosotros estamos viendo, que es ruido, no sabemos exactamente lo que es, pues lo que está haciendo es decir, no, esto es velocidad 1. No te preocupes, hay un comportamiento que es muy similar a lo que está ocurriendo ahora, que se llama velocidad 1. Si nosotros vemos en esta gráfica de aquí, lo que está pasando, lo que te está diciendo es, básicamente el comportamiento que aparecía antes, que es el encendido, se diferencia en que la temperatura empezó a subir y que la energía ha empezado a subir, me parece, y la vibración se ha empezado a subir. Y la información de potencia es distinta, porque está apagado y ahora está encendido, ¿vale? Si esto lo seguimos dejando un rato, a ver si cambia. No. Bueno, ¿qué más cosas vemos? Por aquí abajo vemos el Novelty Gray, ¿vale? Esta información lo que nos está dando es información sobre la estabilidad de la señal. Sí, lo que vamos a ver es cómo si la información está fluctuando o no está fluctuando. Aquí lo que vemos es la entrada de eventos por minuto y el último cambio de comportamiento, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está esta información guardada? Básicamente nuestra información, lo que tenemos aquí es nuestro diccionario de comportamientos, ¿vale? Donde vemos, pues, dónde ha aparecido la última vez ese comportamiento, que en este caso es aquí. Pero si, por ejemplo, nos vamos a velocidad 2, vamos a ver, en este caso, la señal, la velocidad 2, la última vez que ocurrió fue en esta fase, donde vemos que entre la velocidad 1 lo único que está cambiando es el consumo eléctrico, pero las vibraciones son prácticamente las mismas y la temperatura es prácticamente similar. Sin embargo, nosotros lo que hacemos con el ventilador para tocarle un poco las narices es básicamente le quitamos la tapa, ¿vale? Le quitamos la tapa del ventilador, entonces lo que pasa es que se descompensa, ya no está equilibrado y empieza a vibrar como un loco. Entonces nosotros eso lo llamamos error, estamos encontrando un error. ¿Qué cosas podemos, por ejemplo? A ver si me deja. Por ejemplo, este fallo. ¿Qué podemos comparar? Podemos comparar un sistema que está en fallo, que no lo veis aquí porque no se ve la banda, pero aquí hay una banda azul, creedme. Un sistema que está en fallo en velocidad 3 y en este caso yo creo que por aquí está en velocidad 3 también, pero funcionando bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos comportamientos? Básicamente, la energía es igual, la temperatura es prácticamente similar, lo que varía son las vibraciones, que aquí estamos en una vibración baja y aquí estamos en una vibración alta. Para que os hagáis una idea del flujo de cómo trabajamos con esto, básicamente al sistema le metemos los datos, empezamos a ingestar información, poco a poco van apareciendo estos comportamientos, poco a poco aparece esta clasificación en donde vamos a ir agrupando a más nivel y basado en las densidades que aparecen en esos comportamientos, cómo se están juntando los comportamientos, etiquetamos esa información y a partir de entonces, cada vez que aparezca un comportamiento similar, vamos a reconocerlo como que fuera un comportamiento reconocido previamente. ¿Vale? He ido muy rápido, imagino que habrá dudas. Dime. La categorización de los comportamientos es totalmente automática.
Sí. Y luego vosotros etiquetáis. Lo único que hacemos es que esto por defecto aparece una etiqueta, no sé si tendré por aquí alguna etiqueta horrible. Sí, como esta. Es decir, aparecen etiquetas como esta. No se ve. Hay V no sé cuántos. Y lo que hacemos es cambiar ese nombre de etiqueta por el nombre de dominio que queramos.